Si pensamos en finales de los 80, principios de los 90, y hablamos de videojuegos, hay un nombre que lo domina todo: Nintendo. Totalmente. Nintendo era sinónimo de consola y Mario era su rey absoluto. El dominio era casi total. Pero en ese contexto, una compañía, Sega, que venía con mucha fuerza de los salones recreativos, se propuso algo que parecía imposible. ¿Destronar al rey? Exacto. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo intentaron esa hazaña, basándonos en la obra Videojuegos Legendarios, Sonic, la revolución de la velocidad. La idea es entender cómo de esa necesidad de competir nació Sonic the Hedgehog, y cómo esa mancha azul y rapidísima inició la que conocemos como la primera gran guerra de consolas. Y es importante el matiz que has hecho de los recreativos, porque Sega no era una novata, para nada. No, claro. Llevaban décadas siendo un gigante en el mundo arcade. La rivalidad con Nintendo en realidad venía de ahí. Pero el campo de batalla estaba cambiando. Justo. La guerra de verdad ya no se libraba en los salones recreativos, sino en el salón de casa. Y ahí Sega estaba perdiendo por goleada. Vale, vamos a desgranar esto. Tienes a Sega, que es un gigante en un terreno, pero en el mercado doméstico es David contra un Goliat que ya ha ganado. ¿Cómo te enfrentas a eso? Porque ir de frente es un suicidio, ¿no? Un suicidio comercial, sí, y de hecho ya lo habían intentado. Con la Master System. Exacto. La Master System fue una consola estupenda que en Europa tuvo su público, pero en Estados Unidos y Japón la NES de Nintendo la aplastó. Sin piedad. ¿Y cuál fue el error? Pensar que bastaba con tener buenos juegos. No entendían que no competían contra una consola, competían contra un icono cultural, contra Mario. Y entonces llega su nueva arma. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. La Mega Drive. La lanzan en el 88 en Japón. Genesis en Estados Unidos, sí. Y sobre el papel era un monstruo. Tenía un dato que lo cambiaba todo. Su procesador era 7 veces más rápido que el de la NES. 7 veces. Para la tecnología de la época eso no es una mejora, es otra galaxia. Es otra galaxia, sí. Podía mostrar 10 veces más colores. Era objetivamente muy superior. Un Fórmula 1 contra un utilitario. Tal cual. El problema es que al principio de poco sirvió. El lanzamiento fue un fracaso. Vendió poquísimo antes del 91. Y ahí Sega aprendió una lección muy dura. ¿Cuál? Que la potencia sin un rostro, sin un símbolo, no sirve de nada. Tenían el coche, pero les faltaba el piloto estrella. Claro, porque Nintendo no te vendía un procesador, te vendía a Mario. Mario estaba en la tele, en los cereales. Era una institución. Y Sega había intentado tener su mascota, ¿verdad? Sí, lo intentaron. Estaba Alex Kidd, que, tuvo su momento. Y el personaje de Fantasy Zone, o Proopa. También. Pero ninguno tenía esa fuerza, ese algo para cruzar la barrera del videojuego. Eran simpáticos, pero no eran iconos. Y entonces el presidente de Sega, Hayao Nakayama, se harta y da una orden muy clara, muy directa. Directísima. Dijo: quiero una mascota que derrote a Mario. Así sin más. Se lanza un concurso interno en la empresa para diseñar a este anti-Mario. Y salen ideas de todo tipo. Algunas muy locas. Pero hay una que es increíble. Un bulldog. Un bulldog vestido como una caricatura del presidente Teddy Roosevelt. ¿Te lo imaginas? Es que es maravilloso. El rival de Mario podría haber sido un perro con bigote. Demuestra el nivel de desesperación que tenían. Estaban lanzando dardos a ciegas. Totalmente. Pero entre toda esa locura surgió una idea del diseñador Naoto Oshima. Y su concepto no partía de un animal. ¿De dónde partía? De una sensación, la velocidad. Un juego de plataformas donde el personaje corriera a una velocidad de vértigo por escenarios llenos de bucles, de rampas. Una idea genial, pero que en esa época sonaba a pesadilla técnica. Y para hacerla realidad, solo había una persona en la que confiaba Nakayama. Yuji Naka. El programador estrella de Sega. Un genio, una leyenda dentro de la empresa cuya obsesión era, precisamente, la velocidad y la fluidez. O sea que se juntaron el hambre y las ganas de comer, el artista con la idea y el mago de la tecnología para hacerla posible. Y esa fue la chispa. Porque el diseño, sin la tecnología que lo respaldara, no habría servido de nada. Tenía que sentirse rápido en el mando. Y lo curioso es que el primer prototipo no fue un erizo.
No, para nada. Fue un conejo de orejas largas. Con un estilo muy de dibujo animado clásico, ¿no? Como de Betty Boop. Sí, del estudio Fleischer. Y la mecánica era que podía coger objetos con las orejas y lanzarlos. Pero ahí se encontraron un problema. Un problema fundamental, sí. Para coger algo, tenías que pararte. Y si te paras, rompes el ritmo. Rompes la filosofía del juego. Era una contradicción. Un juego de velocidad donde tienes que frenar. No funcionaba. Y ahí llega el momento eureka. Necesitaban un personaje que pudiera atacar en movimiento, sin perder inercia. Y pensaron, ¿qué animal se hace una bola? Un erizo. Se enrolla, se convierte en un proyectil y destroza enemigos sin dejar de correr. Era una solución de diseño elegantísima. Y una vez que tienen al erizo, el resto es una clase magistral de diseño y marketing. Es un mosaico de influencias, nada está al azar. El color, por ejemplo, es azul por el logo de Sega, pura asociación de marca. Y las zapatillas, que son icónicas, están inspiradas en las botas de Michael Jackson en el videoclip de Bad. Con los colores de Papá Noel, rojo y blanco, para que destacaran. Una mezcla brutal. Y la personalidad, querían que fuera un poco chulo, con actitud. Sí, se inspiraron en el lema Get It Done de Bill Clinton. Querían conectar con el público joven de Estados Unidos. Y el diseño de la silueta, que es muy simple. Es una mezcla de Mickey Mouse y el gato Félix, para que cualquier niño pudiera dibujarlo. Todo estaba pensado. Las manos. Iba a tener una novia humana. Sí, una novia humana llamada Madonna y una banda de rock. Menos mal que alguien puso freno. Fue Sega of America. Tom Kalinske y su equipo vieron los diseños y dijeron, momento, esto es un dibujo animado para todos, no algo tan raro. Y la verdad es que acertaron. Con el personaje ya definido, empieza el desarrollo del juego. Sonic the Hedgehog. Y lo irónico es que Yuji Naka confesó que su gran inspiración fue ¿Super Mario Bros? Justo, pero quería arreglar lo que él llamaba su pesadilla personal con el juego. Que era tener que empezar desde el mundo 1-1 cada vez que perdías. Quería una sensación de avance constante, de ir siempre hacia adelante. Y eso se nota en todo. Los anillos, por ejemplo, no son solo monedas. No, son tu vida. Mientras tengas uno, puedes recibir un golpe. Te da seguridad para arriesgarte, para ir rápido. Y los niveles no eran pasillos de izquierda a derecha, eran enormes. Eran verticales. Tenías múltiples caminos. El de abajo, más fácil pero lento. El de arriba, más difícil pero rapidísimo. Te invitaba a rejugarlo para encontrar la ruta perfecta. Y la música. No era un compositor de la casa. No, ficharon a Masato Nakamura, el líder de Dreams Come True, una de las bandas de pop más famosas de Japón. Y el resultado fue una banda sonora increíblemente pegadiza, muy moderna. Todo en Sonic gritaba futuro. El juego sale en 1991 y es un bombazo, sobre todo en Occidente. Vende millones, la Mega Drive por fin despega, Sega ya tiene a su campeón. Lo habían conseguido. Y claro, uno piensa, el equipo creador, el Sonic Team, se convertirían en héroe dentro de la empresa, ¿no? Pues no, para nada. De hecho, a pesar del éxito masivo, apenas recibieron reconocimiento. Ni primas ni ascensos. ¿En serio? La cultura corporativa japonesa de la época era muy rígida. Y Yuji Naka, el genio detrás del código, se sintió tan ninguneado que hizo lo impensable. ¿Dimitió? Dimitió. El arquitecto de tu mayor éxito, a la calle. Increíble. Parece el final de la historia, pero entonces aparece una figura que lo cambia todo. Mark Cerny. Que hoy conocemos por ser el arquitecto de PlayStation 4 y 5, ¿sí? Pero en ese momento era un joven ejecutivo de Sega of America. Y Cerny sabía que perder a Naka era un desastre. Así que, por su cuenta, voló a Japón, localizó a Naka y le hizo una contraoferta. Irrechazable. ¿Qué le ofreció? Le dijo, no te vayas, vente a California, te montamos tu propio estudio. El Sega Technical Institute, te damos todos los recursos, un sueldo de estrella y libertad total para crear la secuela. Y así, el desarrollo de Sonic the Hedgehog 2, la secuela del gran icono japonés, se va a Estados Unidos. Se forma un equipo mixto, talento japonés, con Naka y otros que le siguieron, y fichajes americanos. Un choque de culturas que, por lo visto, generó bastante tensión. Me lo imagino. Pero de esa tensión salió un juego que superó al original en todo. En todo. El primer reto era el modo de 2 jugadores. Naka quería un modo competitivo, pero también se planteó añadir un compañero a Sonic,
¿Y de ahí nace Tails? Sí, el diseñador Yasushi Yamaguchi, tras probar con varios animales, se decidió por un zorro de 2 colas, inspirado en el kitsune del folclore japonés. Y su nombre, Miles per Hour, es un juego de palabras genial. Miles per Hour. Exacto. Y la forma de implementarlo en el juego fue una maravilla. Lo llamaron el modo 1,5 jugadores. ¿Y eso qué era? Un segundo jugador podía controlar a Tails, pero era inmortal. La cámara siempre seguía a Sonic, y si Tails se quedaba atrás, volvía volando. ¡Qué buena idea! Así, un hermano pequeño, por ejemplo, podía jugar sin estorbar. Fue una solución de diseño familiar brillante. Y además de Tails, Sonic 2 introdujo una mecánica que ya es parte del ADN de la saga, el Spin Dash. El poder cargar velocidad en parado y salir disparado. Se acabó el tener que coger carrerilla. El ritmo se volvió aún más frenético. Y los niveles eran gigantescos. Casino Night Zone. Mítica. Un pinball enorme. Y por supuesto la gran recompensa final, si conseguías las 7 esmeraldas del caos. Super Sonic. Dorado, invencible, más rápido. Un guiño clarísimo a Dragon Ball Z. A los Super Saiyans. Totalmente intencionado. Naka era un fan absoluto. Por eso pasaron de 6 a 7 esmeraldas, para que coincidiera con las 7 bolas de dragón. Sonic 2 sale en 1992 y es un tsunami. Vende más de 5 millones de copias solo en Estados Unidos ese año. Y aquí pasa lo que parecía imposible. Que en mercados clave las ventas de Mega Drive superan a las de Super Nintendo. Sega estaba ganando la guerra. Fue su punto más álgido. Pero lo más increíble es que mientras esto pasaba en California, al otro lado del mundo, en Japón, se estaba haciendo otro juego de Sonic. Cierto, el diseñador original, Naoto Shima, se había quedado en Japón y estaba liderando un proyecto para un nuevo hardware, el Mega CD. El Mega CD era un periférico que se acoplaba a la Mega Drive y le daba la potencia de los CD-ROM. Para la época era ciencia ficción. ¿Permitía vídeos, sonido de calidad CD? Era la visión de Sega del futuro. El problema es que era carísimo, un lujo, y eso limitó mucho su éxito. Pero el juego que crearon para esa plataforma, Sonic the Hedgehog CD, es una obra de arte. Es una maravilla. Para diferenciarlo de Sonic 2, se centraron en una mecánica muy compleja: los viajes en el tiempo. En cada nivel podías viajar al pasado, presente y futuro para cambiar el escenario. Y así conseguir el buen final. Sí, cambiaba todo: el diseño, los enemigos, la música. Una locura. Y ahí debutó uno de los mejores rivales de Sonic. Metal Sonic. Una copia robótica, oscura, rapidísima. Las carreras contra él son legendarias. Lo que demuestra todo esto es la ambición brutal de Sega en ese momento. Es que es increíble. Tenían a sus 2 mejores equipos en 2 continentes distintos, haciendo 2 juegos sobresalientes de Sonic al mismo tiempo para 2 sistemas. Una demostración de músculo increíble. Pero, a la larga, no fue un error. Fragmentaron la marca. Exacto. Generó confusión. Sonic CD es una obra maestra. Muchos fans lo consideran el mejor de la era clásica. Pero casi nadie lo jugó. Claro. Se lanzó en una plataforma con muy pocas ventas, así que su impacto comercial fue mínimo comparado con Sonic 2, una joya encerrada en una torre de marfil. Si hacemos balance de estos primeros años, el patrón está claro. Sonic nace por pura necesidad de competir. De sobrevivir, ¿sí? Su diseño es un cóctel cultural medido al milímetro para gustar en todo el mundo. Y su éxito se basa en aprovechar una ventaja técnica, la velocidad, y una secuela hecha en EU que lo convierte en un icono global. Totalmente. La historia inicial de Sonic es el ejemplo perfecto de cómo la rivalidad puede ser el mayor motor de innovación. Sega no intentó hacer un Mario mejor. Y solo contrario. Y solo contrario a Mario, exacto. Velocidad frente a exploración, actitud rebelde frente a encanto familiar. No crearon solo un juego, crearon una actitud que definió a una generación. Y todo ese edificio se construyó sobre un pilar: la velocidad. Era su seña de identidad. Pero cuando la industria saltó a las 3 dimensiones, esa misma velocidad, su mayor virtud, se convirtió en su peor enemigo. En un problema de diseño casi irresoluble. Y eso nos deja una pregunta final. ¿Puede esa característica única que te define y te lleva a la cima convertirse, con el paso del tiempo y el cambio tecnológico, en la mayor cadena que te impide evolucionar? Cuadernos de conversaciones.